Bienvenidos al 11º video de la unidad logaritmos. Acá lo que vamos a hacer es ver las funciones logarítmicas con distinta base y completar las tablas con las siguientes funciones y después graficar cada función en un gráfico diferente en Desmos. Vamos a arrancar con la primera. Logaritmo en base 2 de x. Esta ya la hicimos. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale el logaritmo en base 2 de x? 0. Porque 2 a la 0 es 1. Perfecto. Después, cuando x vale 2, esto es 1, esto habíamos dicho que era 2 y esto habíamos dicho que era 3. Y acá, menos 1, menos 2 y menos 3. Vamos con este ahora, logaritmo en base a un medio de x. Cuando x es 1, logaritmo en base a un medio de 1, ¿cuánto es? 0. Ahora, ¿un medio a la cuánto? Es un medio a la 1. Entonces, cuando x vale un medio, esto toma el valor 1. Y un medio al cuadrado, ¿cuánto es? Un cuarto. Y un medio al cubo, un octavo. Y adivinen cuánto dan estos resultados. Exactamente. Menos 1, menos 2 y menos 3. Menos logaritmo en base 2 de x. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale el logaritmo? 0. Y menos 0 sigue siendo 0. Entonces acá, 0. Y acá, vamos a ver, el logaritmo, cuando la función era positiva, ¿no? Daba 1. Entonces acá cuando es negativa nos va a dar menos 1. Y cuando era 2 nos va a dar menos 2, porque ahora es negativo. Ahora nos va a dar menos 3, porque el resultado es el mismo. Es el logaritmo en base a 2 de x, solo que le cambiamos el signo. Al logaritmo le cambiamos el signo. Y lo mismo con los otros valores. Si era menos 1 ahora es 1, si era menos 2 ahora es 2, si era menos 3 ahora es 3. Conclusión, logaritmo en base un medio de x es igual al menos logaritmo en base 2 de x. Y si hacemos menos logaritmo de un medio, va a ser con el signo opuesto a cuando era en logaritmo en base a un medio, ¿no? Entonces va a ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. ¿A cuál se parece? Exactamente. Se parece al logaritmo en base 2 de x es igual al menos logaritmo en base a un medio de x. Vamos a ir a verlas al Desmos ahora cómo nos quedan. Si quieren tómense un segundo, pongan pausa, grafíquenlas ustedes y a ver si nos quedaron iguales. Bueno, entonces vamos a ir acá al Desmos y vamos a ver logaritmo en base 2 de x y menos logaritmo en base 2 de x. Acá las tenemos. Esta es logaritmo en base 2 de x y esta de acá es menos logaritmo en base 2 de x. Ahora vamos a ver cómo nos quedan las otras dos. En base a un medio de x y menos logaritmo en base a un medio de x. Como ven, las formas son las mismas y siempre el dominio va de 0 a más infinito. Ahora vamos a ver las que eran iguales. Como ven, dan la misma función y estas dos de acá que dan la misma función. Seguimos entonces con los siguientes 4 logaritmos. Logaritmo en base 3 de x. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale el logaritmo? 0. Cuando x vale 3, el logaritmo vale 1. Cuando no vale 9, 2. Con 97 es 3. Con estos valores es lo mismo pero negativo, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3. Ahora logaritmo en base a un tercio de x, ¿qué va a ser? Acá va a ser 0. En un tercio va a ser 1. En un noveno va a ser 2. En un 27 va a ser 3. En 3 va a ser menos 1, menos 2, menos 3. Vamos a la siguiente tabla ahora. Logaritmo en base 3 de menos x. Cuando x es menos 1, es logaritmo en base 1. Entonces acá va a ser 0. Cuando x es menos 3, es logaritmo en base 3, porque menos por menos es más, ¿no? Menos 3 es 3. Entonces logaritmo en base 3 de 3 es 1. Para que lo vean más claro acá, logaritmo en base 3 de menos x, cuando x es menos 3, nos queda logaritmo en base 3 de menos 3, que es lo mismo que decir logaritmo en base 3 de 3.
Ahora cuando x es menos 9 va a ser 2. Cuando x es menos 27, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Y ahora el logaritmo en base a un tercio de menos x va a ser 0. En menos un tercio va a ser 1. Acá va a ser 2. Acá va a ser 3. Menos 1, menos 2 y menos 3. Vamos ahora al gráfico a ver cómo son estas funciones. Vamos a ver primero estas dos. Logaritmo en base 3 de x y logaritmo en base un tercio de x. Logaritmo en base 3 de x, logaritmo en base un tercio de x. Como ven, la relación es la misma que la que había en el caso antes, en el de 2 de x y un medio de x. La relación es la misma. Sin embargo, ahora comparamos estas dos de acá. Fíjense que los valores de x son todos negativos. Los valores de x. Entonces, la función ¿en qué lado de los ejes cartesianos va a ser cuando los x son negativos? ¿Ven? Son los mismos valores, pero para los x negativos. Entonces, si comparamos todas las funciones, podemos ver que el logaritmo en 3 de x, que es esta, va a tener la misma forma con eje de simetría en x igual 0, en la asíntota, que logaritmo en base 3 de menos x. Y logaritmo en base un tercio de x va a ser la misma forma, pero espejada, al logaritmo en base un tercio de menos x, que es esta de acá. ¿Ven? El menos en las x, lo único que hace es espejarte la función en el lado de los x negativos. Entonces, si ya vimos que los valores del argumento siempre tenían que ser positivos, ¿por qué acá x es negativo? ¿Y por qué? Por lo que dije antes, si tenemos logaritmo en base 3 de menos x, para que el argumento sea positivo, o sea, mayor a 0, x va a tener que tomar un valor negativo. Porque si menos x tiene que ser mayor a 0, x tiene que ser menor a 0. Vamos a ver entonces el dominio, la imagen y los intervalos de crecimiento, raíz y asíntota. Logaritmo en base 2 de x. El dominio va a ir. Van a ser todos los reales positivos, ¿no? La imagen va a ir de menos a más infinito, o sea, van a ser todos los reales. Y el intervalo de crecimiento va a ser los reales positivos, porque es esta de acá, crece de menos infinito, de 0, cuando x vale 0, hasta cuando x vale más infinito. El intervalo de crecimiento no va a existir. La raíz va a ser en 1, x igual a 1, y la asíntota va a ser x igual a 0. Y la asíntota cuando el argumento vale 0. Vamos con logaritmo en base a un medio de x. Van a ser el dominio, los reales positivos, la imagen, los reales, el intervalo de crecimiento va a estar vacío, porque la función decrece, y el intervalo de decrecimiento va a ser los reales positivos. La raíz va a ser 1 y la asíntota x igual 0. Los demás se los dejo para que los hagan ustedes y ahora les muestro cómo queda. Así es como quedaría la tabla. Acuérdense que estos dos de acá, que tienen el argumento con un signo negativo antes, el dominio son los reales negativos. Esto fue todo, hasta el próximo video.